Mi nombre es Orlando Ramírez Casas, por Casas. Una de las normas de las entrevistas consiste en que el entrevistador debe ser muy parco en su intervención y dejar la parte a los invitados o entrevistados centrales, la parte principal. Pero hoy voy a hacer una excepción para contarles parte de la historia de mi vida, que está íntimamente relacionada con los dos personajes que vamos a entrevistar hoy. Mi madre, Elena Casas Restrepo de Ramírez, es una mujer nonagenaria, ya cumplió los 90 años. Cuando se casó, vivía con mi abuela y con mi tía Gabriela, que estaba soltera, y resolvieron quedarse a vivir en la misma casa. Durante la gestación en que yo estaba en el vientre de mi madre, vivía pues en casa de mi abuela y de mi tía Gabriela. Puedo decir que conozco a los dos personajes de hoy desde 9 meses antes de nacer. Cuando yo nací ya los conocía. Por razones de intimidad de pareja, mi madre y mi padre dormían en una cama, en una pieza, y mi tía Gabriela y mi abuela en otra. Y al nacer yo, me llevaron a dormir a su cama. Por lo tanto, mis primeros meses y años de vida fueron durmiendo en la misma cama con mi tía Gabriela. Eso tenía una implicación, y es que ella estaba de novia con Mono Rivillas, con Jesús Amador Rivillas Muñoz de la Ceja, que era músico. Él toca, todavía la toca, la bandola, la lira que llamamos la vihuela, y pertenecía a la estudiantina de Portejer. Significa eso que, siendo novios, él le llevaba muchas serenatas a mi tía que yo escuchaba desde el vientre de mi madre. Cuando yo nací y apenas empecé a soltar las primeras palabras, la primera canción que yo canté en la vida era una que era el himno de todas las serenatas. No faltaba en ninguna de las serenatas que el Mono Rivillas le llevaba a mi tía Gabriela, y es Brisas de Pamplonita de Elías Mauricio Soto, el compositor de Salazar de las Palmas en Norte de Santander. Dice mi tía que yo cantaba ay, 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 pío, ay, 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 pío, y eso era ay, 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 si las ondas del río, ay, 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 si las ondas del río se llevaran las quejas del corazón, te contaría, luz de mi vida, los amargos pesares de mi pasión. Eso lo estoy escuchando yo desde antes de nacer, como he dicho. Después de eso ya ellos se casaron, y mi entrada al mundo de la zarzuela fue de la mano del Mono Rivillas. Él fue el que me llevó a ver las primeras compañías de óperas, zarzuelas y operetas, y la ópera Los Gavilanes y la ópera Luisa Fernanda en el Teatro Junín. Otra de las cosas que tengo que agradecerle en la vida al Mono es la circunstancia de que él fue coleccionista de la revista Selecciones del Reader's Digest desde que salió. El primer número salió en diciembre de 1940, en español, el primer número en diciembre de 1940, y él las compraba todas, y la revista traía un formato que permitía que cada 6 meses se empastaran, ¿no? Encuadernaran o empastaran los 6 números del semestre anterior. Y cuando yo aprendí a leer, en su biblioteca leí toda la colección de la revista Selecciones que había salido hasta el momento. ¿Cuántos años tenías? Hablo de cuando tenía 11 años, pues yo empecé a leer antes, pues digamos 9, 10, 11 años, entonces estoy hablando de los años 54,
55, 56 del siglo pasado. Entonces allí pues me aficioné a la lectura incansable, de vacaciones enteras pasé devorando esos números, lo que me familiarizó mucho con los intríngulis de la Segunda Guerra Mundial, contado desde el punto de vista de los aliados. Aparte de que las navidades en casa de mi tía Gabriela y el mono Rivillas eran unas navidades fuera de serie, por el cuidado que ponían en la preparación del pesebre desde 6 meses antes, fabricando artesanalmente las figuras, los adornos para el pesebre. El mono preparaba los villancicos en sus instrumentos, llevaba un amigo que me enseñó a hacer globos con el papel de seda, globos en diferentes formas, y hacíamos en cantidades, mataba marrano o pisco, y eran unas navidades para compartir con todo el barrio. Comprenderán pues ustedes que en mi vida, al lado de mi tía Gabriela y del mono, dos personas que para este momento ya están muy cerca a los 100 años, este año están cumpliendo los 98 y 2 años se van en un abrir y cerrar de ojos, pues son dos personas que le están viendo la cara al siglo de vida. Les presento pues a mi tío político Jesús Amador el Mono Rivillas y a mi tía carnal Gabriela Casas Restrepo de Rivillas, nacidos ambos en el año de 1918. Gabriela nació en Titiribí. En Titiribí. Naciste en Titiribí, sí, en el suroeste, y el mono nació en Río Negro. En Río Negro. Me parece que tu papá mono, también le decían el mono Rivillas. ¿Cómo llamaba a tu papá? A él le decían, era el maestro Kiko. El maestro Kiko, Francisco Rivillas. Sí, Francisco Rivillas. Ajá, era músico también. Era músico. Allí en el Museo de Antioquia, ¿dónde es? En el Museo de Antioquia, está una acuarela de él, que pintaba por un amigo de él, de un Montoya, acuarelista. No fue Francisco Antonio Cano el que la pintó, sino... No, uno de negro, amigo de él. Gabriel Montoya. Gabriel Montoya. Entonces el pintor Gabriel Montoya, que entre otros muy amigo del maestro Francisco Antonio Cano, amigos y colaboradores del trabajo. Hay obras del maestro Gabriel Montoya que las firmó Francisco Antonio Cano para ayudarle a que las vendiera mejor. Hay obras de Francisco Antonio Cano que el maestro Gabriel Montoya se las ayudó a terminar, estaban empezadas y por alguna razón, porque ambos tenían el mismo estilo de pintura y eran muy amigos. Esto me lo contó el maestro Ramón Vázquez alguna vez que hablábamos sobre ese tema. Entonces esa acuarela a la que hace relación el mono Rivillas es pues de su padre, Kiko Rivillas de Río Negro. Yo vi esa acuarela exhibida en el Museo de Antioquia y seguramente está en bodegas porque el museo pues periódicamente está cambiando las colecciones que exhibe al público, pero allá se encuentra esa acuarela de Gabriel Montoya. Ese Gabriel Montoya fue el que pintó las primeras estaciones del Vía Crucis de la iglesia de Buenos Aires, que después fueron reemplazadas por las del maestro Georges Brasseur. Bueno, la razón por la cual nos encontramos pues acá y tenemos el gusto de sentarnos a conversar con ustedes es porque estamos interesados en conocer un poquito de la historia de Medellín en cuanto se relaciona con los teatros. Sabemos pues que hubo un teatro muy reconocido que fue el Circo España, donde en principio, ¿cómo es la cosa? Que en principio hubo corridas de toros allá en el Circo España. Sí, es que eso es un circo, era destapado. A los últimos años le pusieron techo, pero él era destapado como todos los circos. Al sol y al agua. Estaba ubicado. Dice que ese no fue el primer circo, que Medellín tuvo otro circo en otra parte, pero hace muchos años. Muchísimos años. Pero el primer circo en serio que tuvo fue ese el Circo España. Este Circo España estaba ubicado por los lados de donde luego fue el Colegio de María Auxiliadora, estaba por ahí en esas cercanías. Después vino el Teatro Bolívar,
Bueno, perdón, ¿usted alcanzó a ir al Circo España? ¿Alcanzó a ir al Circo de España no a corridas, no a corridas, sino ya a cine. ¿Y qué Porque película? por último, cuando pusieron la carpa esa, el techo ya era... eran películas en blanco y negro. En blanco y negro. En ese año eran todas películas en blanco y negro. Apenas estaba empezando el cine parlante o sonoro. Sí, En esa época. porque usted se vino de Río Negro, ¿a qué edad? Yo me vine de Río Negro del todo. Yo había venido a Medellín pequeño 2 veces antes, pero la tercera vez ya fue del todo en el año 33. Oye, ¿en qué se venía? ¿En qué viajaban en esa época? ¿A pie o en A mí no me tocó viajar a pie, pero a mi hermano mayor, Rafael. a Rafael y a mi mamá y a mi papá, y así les tocó. Desde Río Negro a pie. Era a pie. ¿Usted era como en carro de escalera en esa época? ¿Era un Y carro a de mí ya me escalera? tocó el carro de escalera. Era un viaje de 4 horas de Río Negro a Medellín. 4 horas se demoraba. 4 horas. Eran estos Eso carros era que ahora llaman chivas. Con almorzada o desayunada en el camino, porque eso era larguísimo. Una carretera angosta, destapada, rezada, que salía algunos... Destapada, sí, Salía sacudiendo hasta que llegaba a Medellín. Cubierto de polvo hasta las... Y la gente mareada y de todo. Bueno, entonces en el año 33 ya se vino definitivamente para En Medellín Medellín, y que terminé la primaria en Medellín. ahí terminó Me su primaria. cogieron los 14 años en primaria. A los 14 años todavía haciendo primaria. Haciendo primaria, pero no porque fuera un mal estudiante, ya le tenía pereza al estudio, a la escuela. Porque mi papá éramos como unos gitanos, viajando de pueblo en pueblo. Sí. Y me sacaban de la escuela en la mitad del año. ¿Qué hacía su enseñaba en papá? otro. ¿A qué se dedicaba su papá? Entonces, él era zapatero. Zapatero. Zapatero, pero más él era un mal zapatero y nada más que todo se le daba la música. La música era lo que a él le gustaba. La vida era la Entonces música. también tomaba mucho, Y también era muy y bohemio. era contentico. Sí. Parece que éramos hermanitos y todo. Ah, sí, aparecieron hermanos por ahí. Bueno, entonces, a ver, llegan pues en el 33 a Medellín, ya Rafael, tu hermano mayor, estaba Entonces, aquí. ya llegaba yo a otra escuela, o no me entraban, o si me entraban, yo ya era todo desorientado, ya se terminaba, esa perdía años a lo alentado. Sí. Pero no por culpa mía, sino porque me sacaban de aquí y me llevaban para allá. Ajá. No me dejaban terminar un año. Bueno, espérate, entonces, ¿recordás alguna película que hayas visto en el Circo España? En el Circo de España me tocó la Libertad Lamarque. Libertad Lamarque. Muy jovencita en esa época. En esa época, cuando cantaba, estaba en la época cuando ella cantaba los besos brujos. Besos brujos. Los brujos y esos tangos de Libertad Lamarque ¿Cómo no? me tocaron en el Circo de España. En el Circo de España había un popular los lunes a 5 centavos la entrada. Cine popular los lunes. Cine popular los lunes a 5 la entrada. Sí. Y en esa época ganaba yo valía tanto la plata que yo me guardaba 10 centavos para ese popular. Con los 5 compraba la boleta y con los 5 me cateaba. Pero me cateaba. Sí, sí, sí. Uy, compraba unas cocazas de 10 centavos. Bueno, después del Circo España, No, espera un momentico, Orlando. Yo le pregunto, ¿cómo es a ver, el Circo España tiene la arena donde dan las corridas, ¿cierto? Había una pantalla que después pusieron para ver la película. Ustedes sentaban era aquí en la arena, ¿cierto? Sí, claro, así, allá, pero tenía al lado de allá. pero había sillas. Pero ya tenía la carpa cuando yo lo conocí. ¿Taburetes o en qué se sentaban? No, allá sí habían sillitas. Había sillitas. Los que estaban en el centro eran unas gradas ahí así. Porque la otra vez yo leí una historia sobre el Circo España, decían que la gente muchas veces tenía que ir a los taburetes, que porque había mucha gente. Yo le cuento, ¿qué más películas vio ya? Que allá en el Circo de España fue el último concierto de Carlos Gardel. Y ahí ¿Pero usted lo vio o no? no me tocó el oro, el hermano mío sí. Rafael, tu hermano, sí estuvo Rafael sí ahí. le tocó verlo porque yo estaba todavía
que no, bueno, No le ponías mucho las atención a cosas, esa no. música. Pero mi hermano me era muy aficionado al teatro y a todo eso de así. Rafael Benítez. ¿Cómo era el Circo España? Que si estuviera vivo, ese sí les decía cosas así. ¿Cómo la distribución del Circo España por dentro? Dice usted que No, tenía... estaba el circo adentro de la calle. Sí. Usted entraba como para un jardín. Había una puerta redonda muy bonita allá. Y había otra puerta para las galerías, para aquí más feita, para aquí. Pero por el lado de eso estaba entre Caracas y Maracaibo. no. Y Perú, no, Caracas y Perú, no es Perú. Caracas es Perú. Sí. Es decir, Está Córdoba, Perú, Caracas y por aquí por ahí Girardot. estaba. Sí. Entonces ya, por allá por Caracas ya había una entrada muy bonita, en toda la esquina. Ahí entramos por un jardín y allá estaba el circo. Pero después de ir por aquí, Una puerta más feita para las galerías, para las entradas más baratas. Las Hay entradas un cuento que dicen por ahí que las personas que se hallan detrás del telón llevan espejos para poder leer los letreros. Sí, porque Sí. era el telón, eso era cuando el cine mudo. Sí, exacto, sí. Eso se puede ver en el cine mudo. Entonces no llevaba letreros o sí llevaba letreros. Ah, El cine mudo. el cine mudo ya se ve porque era que había gente que le hacía al lado de atrás. Sí. Entonces llevabas para poder ver al derecho. Salían unas Para letricas, para sí. ver al derecho Y al derecho. era a mitad de precio. A mitad de precio por detrás del telón. Eso era muy curioso porque eso era amenizado con pianola Música. o con música en vivo también. Mi papá tocaba en el cine de Sonsón. Él tocaba en el cine de Sonsón con su grupo de música. ¿Qué corridilla su papá? Era de los que... Mi papá, donde más vida tuvo fue en Sonsón. Ajá. Allá fue donde más nos llevaba, nos llevó ¿Te tocó ir a Circo España? ¿Al Circo España? No. Sí. ¿Sí fuiste? Yo sí fui. ¿Quién te llevó? Pero no con él. No con Yo Lemón. fui con las amigas, con Lidia Velázquez. Sí, y todo. de ella. Fueron. ¿Y qué fueron a ver allá? Allá. Seguro que fue cine, ¿cierto? ¿Cómo? Cine, películas. Oímos cantar a... Ay, ¿cómo se llama el que se murió? Ortiz Tirado. No, si no me tocó. ¿Cómo era que, bueno, nos entraron estos días? José Mujica. José No, que Mujica, oiga, José Mujica fue al Teatro Bolívar. Al Teatro Bolívar. Ay, qué memoria. El Teatro Bolívar. Bueno, ¿cómo es ese que vos dices de... Vos lo has mentado en estos días. Ya que No me... Carlos Gardel, ¿no? Ya se murió. No Carlos Gardel ni... Ya lo vimos contar allá. Vimos a esa muchacha, ¿cómo se llama? Es que yo tengo la memoria más. Es que hace muchos años también. Hace muchos años, es que estamos Hace muchos hablando de los años años. 30 de pronto. Esa muchacha sí, que se murió y que dejó 2 niños y murió muy pobre. Alba del Castillo. Alba del Castillo. Entonces te tocó ver a Alba del Castillo. Sí, ¿sí? cantar. Alba del Castillo. Y el Lucho Ramírez. Pero no en el Circo España, Gabriela. Pero cantó allá. Sí. No, pero no en el Circo España, porque Lucho Ramírez es una época posterior. Sí. Pero en el Circo España entonces te tocó... Bueno, a ver, devolvámonos un poquito a las cosas del Circo España. Fuera del cine venían también compañías de teatro. Hubo comida de variedades. En el Circo España hicieron un escenario allá al extremo de allá. Y allá se presentó Marina Ughetti. Marina Ughetti con su La compañía. compañía. Allá se llamaban, fue precisamente allá fue el concierto de Gardel. Y Carlos Gardel la Y última Carlos vez que se Gardel. presentó en... Y hay muchos espectáculos más, pero dice, claro que yo no iba a todos, pero no me acuerdo. Pero allá María Ughetti estuvo trabajando allá. Y también trabajó en el Bolívar, en el Circo España. Y en la última temporada de Marina Ughetti, cuando ya se le desbarató la compañía y que ya quedó pobre y se quedó en Medellín, fue allá en Carabobo, en lo que llaman el teatro
en un teatro que... Olimpia. O en el Olimpia. En el Olimpia, en Por allá. Carabobo, allá con Miranda, más o Eso, menos. por allá. Allá fue la última presentación de Marina Ugarte, porque ahí se acabó. Pero ella se quedó viviendo en Medellín, murió Ella en Medellín. sí. Y Prieto Mascheroni, que vino con ella, ¿Cómo no? se quedó en Medellín. Se quedó y también ahí en murió. Medellín, sí. Mm. Ella vino con el papá, con don Roberto Sí, Ughetti, sí, y también el esposo de ella trabajaba en esa misma compañía que era don Roberto Crespo. sí. Bueno, también era de esa compañía. A ver, ¿recordar algo más o pasamos a hablar del Teatro Bolívar? En el Teatro Bolívar sí lo El Teatro recuerdo. Bolívar donde más trabajó ella. Sí, Porque es el preferido pues, de todas las compañías. en esa época. Al Teatro Bolívar vino Virginia Fábregas. Ah, cómo no. Con su Que compañía Virginia vino Fábregas en dos ocasiones fue la vino. modelo para el escudo de Antioquia, esa dama que aparece debajo de una palmera disfrazada, pues ella fue la que sirvió de modelo para esa pintura. Sí. Virginia Fábregas. ¿Cómo era, Allá en México hay un teatro. Teatro Virginia Fábregas, ¿cómo no? cómo era el Teatro Bolívar por dentro y por fuera? Por fuera era una fachada común y corriente, para eso se la publican mucho. Por dentro sí era muy bonito, era herradura. Como una herradura. Y al lado del escenario, aquí, había dos palcos aquí y dos palcos aquí. Que esos palcos eran especiales para invitados especiales. Allá, para eso no vendían boletas. Ajá. No vendían boletas, no, era luneta, ¿verdad? El palco, los corredores que seguían, el balcón y el gallinero más arriba. Lo llamaban gallinero. El gallinero, que ayer donde íbamos nosotros, el gallinero. Porque era más barato y porque era lo mismo. Uno quedaba, como era una herradura y era así, uno estuviera arriba, si no, quedaba cerca al escenario, yo oía perfectamente. Porque tenía muy buena acústica. Una acústica a favor de todo artista que venía extranjero, admiraba la acústica de ese teatro. Ese quedaba como en Colombia, en Ayacucho, con Sucre más o menos, ¿cierto? Sí, en Sucre, ahí está, es el edificio Bolívar, el edificio que se llama Bolívar. Hay un puesto aquí llamado Bolívar. Ah, sí, Allá en el teatro. Pasaje de Bolívar y edificio Bolívar. Es el parque. Un pasaje comercial que hay ahí. Sí. Bueno, Ayer. ¿qué recordás haber visto en el Teatro Bolívar? ¿Qué espectáculos? Me tocó ver a un chino que vino muy famoso, de los mejores chinos que ha venido a Medellín. Como mago. Un mago. Chino. Un manchú. Fu Manchu. Fue famoso, el mago Fue Fu Manchu. famoso. Y hacía unas cosas aterradoras. Desaparecía un hombre del escenario, allá en las cosas de él, y ponían una farola y aparecía allá Iluminando. en el gallinero. En el gallinero. Con nosotros aparecía. Bueno, creo que fuiste a ver a la declamadora argentina Berta Singerman. También me tocó ver a Betacín. Allá en el Bolívar. En el Bolívar me tocó ver a este Murillo, músico. A Emilio Murillo Chapur. Emilio Murillo, maestro Emilio Murillo. él vino con porque allá venía mucha compañía, no solo de zarzuelas y de comedias, de variedades también. Ajá. Compañías de variedades, vino Carlos Era Pous, con bailarinas. un cubano, Carlos Pous. Sí. Una de variedades, venía un Campitos de Bogotá con sus compañías de Germán variedades. Campos, Campitos. Campitos, que ese día daba unas comedias muy de la actualidad, por ejemplo, cuando daba los tres reyes magos. Ah, Los tres Reyes Vagos. Los tres reyes magos eran Rojas Pinilla, Verón y uno de Venezuela. Marcos Pérez Jiménez. Pero eso ya vino a ser. Pero ya los habían tumbado. Pero eso no fue en el Teatro Bolívar, tal vez, sino en el Teatro Junín. Y el Bolívar también. También Y el de allá. Junín también. Ajá. Y era que el Junín era muy apetecido también por grande, y el Bolívar no cabía mucha gente, pero por la acústica. La acústica era del mala. Bolívar En ese era- tiempo los equipos de sonido o no los sabían, o si los sabían eran muy malitos. Entonces uno iba al Teatro Junín, y en el Teatro Junín fuimos a ver la ópera china.
¿La qué? ¿La qué? La ópera china en Junín. Ópera china. Sí, ópera china. Sí. Y luego eso vino con su orquesta de allá y todo eso. Ajá. Allá fuimos, nos quedamos en las mismas. Sí, es una Era hasta música carita- que uno no entiende. Hasta carita la entrada. Sí. Pero nosotros éramos como en el aire, ni la música ni el canto. No se podía. Esa salía la- A ver, devolvámonos un poquito al Teatro Bolívar. ¿Qué más personajes que se hubieran presentado allá recordás, mono? Allá Gonzalo Goelay vino con sus Gonzalo comedias. Goelay. Gonzalo Goelay con sus Compañía de comedia. Todos los Claro. soleres. Los soleres son 4 mexicanos. Sí. Todos artistas de ¿Qué eran cine quiénes? y de teatro. ¿Quiénes eran? Domingo. Domingo Fernando Soler. Sí. Fernando Todos son Soler. hermanos. Sí. Mayor Domingo. Fernando. Fernando Soler. Andrés Andrés Soler. y Julián. Julián Soler. Ellos Sí. trabajaron también mucho en el cine Entonces, mexicano. todos menos Domingo. Pero Fernando, Andrés y Julián vinieron a Medellín. con compañías. Y Cada se- uno distinto. distintas temporadas. No juntos, sino cada uno de su compañía. En distintas temporadas y se presentaron en el Teatro Bolívar. En el Teatro Bolívar. Este Julián Soler. dio trabajos muy buenas. Dio la vida de San Francisco. Dio mucho golpe con eso. Con la vida de San Francisco. Que él hacía San Francisco. Hacía el papel de San Francisco de mismo. Sí. Ajá. Bueno, porque también vino, me parece, no estoy seguro, pero Enrique Rambal no vino por aquí, uno que hacía el papel de Jesucristo. Rambal, la Ave Sí. María, pero mucho. Se presentó mucho tiempo. Sí. ¿En dónde se presentó él? Ese hombre tan perfecto, él lo llamaba, le decían el hombre Cristo. Ajá. Porque que era muy perfecto. Un papel tenía muy una bien pelea desempeñado. Y él era muy hermoso, quedaba muy bonito. Entonces, mejor que él siempre le pongo cine también. Hizo películas. Hizo películas. Esa la dejamos en el Teatro Junín. Ajá. Bueno. Normal. Bueno, mono, a ver, pasémonos ya entonces al Teatro Junín. En el Teatro Junín yo recuerdo que se presentaba mucho una compañía de teatro de un español que se llamaba Manuel de Sabatini. Pero ese Manuel de Sabatini sí fue anterior a mí. Él sí lo comentaba mucho. Ah, sí, fue anterior, Manuel de Sabatini. Sí, Bueno, y recuerdo que una vez presentaron en el Teatro Junín la película El último cuplé de Sarita Montiel, que sí. Coltejer imprimió unos folletos con el cancionero de las canciones que él interpretaba. Sí, yo recuerdo con lo que usted me llevó allá a esa presentación. Sí, seguro. Sí, el último cuplé. ¿Qué más recordás de compañías que se hayan presentado allá? En el Bolívar. En el Junín. En el Junín. No puedo recordar un nombre. Eran como nuevas. Porque hubo una época en que en Medellín hubo una compañía de ópera. Eran como moradas, sí. ¿Cómo no? Esa es la de Maestro ¿Cómo Jaime se llama? Santa María. No, esa fue ópera, esa de operetas infantil. Infantil. Eso no eran, pero daban obras, él montaba sus obras y daban los principales, así, no eran completas, pero muy bonito porque era infantil y muy bonito. Era como unas especies de fragmentos de de ópera. fragmentos, de las zarzuelas. Pero esta compañía fue de ópera. Tal vez usted se acuerda, el nombre no era Mascheroni, no otro italiano que se quedó en Medellín. Pero Joseph Mazza. No, ese es violinista. Ese no se presentó como teatro. Ese era que dirigió la banda y estaba en la Porque orquesta. había una, pero ese ya fue en la época del Circo España, que era la del maestro Arriola. Adolfo Bracale. También eso es más atrás. Más atrás, esa no es Más atrás todavía. Adolfo Bracale. Entonces el que fundó esa ópera fue el que hizo a Alba del Castillo. El que Él fue el que descubrió a Alba la del descubrió. Castillo. La voz y la educó. Hasta que la puso a cantar en la ópera con más compañeros de ahí de Medellín. Y algunos de extranjeros, pero sí, pero todos colombianos. Eso ya fue en el Teatro Junín. En el Teatro Unir. Porque Ahí cantó con Julio Ramírez, cantó con ellos. Allá. Carlos Julio Ramírez. Sí.
Bueno, Y también cantó con Marina Ughetti, con Julio Ramírez. con Marina Ughetti ya... Estando muy joven, el empezando joven la y carrera. Marina Ughetti ya llevaba sus años. Ya llevaba sus años. Y Julio Ramírez está muy joven cuando cantó con ella. Ah, Eh, vea Carlos Julio Ramírez. Bueno, espérate que es que yo me pierdo un poquito ese entonces en esa otra compañía de ópera que no era Jaime Santamaría, sino... dice que un italiano. pues sí, italiano. Ah, no. Muy conocido. Ella era profesora de Bellas Artes y todo. Porque hubo una compañía de, Era pianista y todo. de ópera, zarzuela de opereta. Pero no era ni José Maza ni Mascheroni, era otro. Otro. Más joven. Bueno, Muy conocido. Yo me parece que lo veo, pero no puedo darle el nombre. sí, sí, sí. Mm. A ver, hombre, es que no, trato también de sé que hubo una empresa promotora de música que era Prolírica. No, perdón. No, era otra cosa. Prolírica es una- Música de Medellín. Una Sí. que dirigía don Prolírica Hernán, es la actual. don Hernán- la Prolírica es la actual. Una que dirigía don Hernán Gaviria. Un señor don Hernán Gaviria era el que la pro música de Medellín, con unas temporadas muy buenas. En el Teatro Colombia, ya no fue en el Junín, en el Teatro Colombia fue la temporada de las 32 o algo así, sinfonías para piano, sonatas de Beethoven, que ahí fue donde vino muy jovencito el maestro Daniel Barenboim. ¿No fuiste, mono, a verlo, a oírlo? Oiga, en el Teatro Bolívar también le tocó ver a José Mojica. Ah, José Mojica. Ya siendo franciscano. Ya era sacerdote. Ya era sacerdote y vino con otro franciscano con el piano. Lo acompañaba Se otro presentaron franciscano. ahí, pero muy bonito que era. Ese hombre cantaba muy hermoso. Y eso fue en el Teatro Bolívar. Sí, para el Teatro Bolívar. Y así era franciscano. En ese tiempo no se usaba que los religiosos se pusieron de Pantalones, sino que el hábito el hábito café, de movilidad hasta que se morían. hasta los tobillos largos Sí. y de Y así sandalias. se presentó con su... De sandalias y una capucha que le Así caía se en la espalda. presentó José Mojica. Así se cantó. En persona. Libertad Lamarque también, ahí en el Teatro Bolívar. También te tocó verla allá. María Antinea, vino con María variedades. Antinea. María ¿Con Antinea. quién vino? Yo me acuerdo con la una compañía buena, grande, con María Antinea, que cuentan la historia. María de- Antinea. María Antinea, una bailarina y cantante muy buena, que cuentan que ya murió tuberculosa. Ah, sí. Por aquí estuvo, pero no sé si se alcanzaría a presentar en esos teatros, María Luisa Landín. ¿No recordás? También se presentó el Grandín. Sí. Y también se presentó el Grandín. Sí. La verdad que me acuerdo. La que no vino por aquí fue Toña la Negra. Ella no llegó. No llegó a venir por aquí. Muy bien. A ver, el Mono Rivillas, pues, y Gabriela, que fueron compañeros de trabajo en Cortejer, me llevaban de niño a un teatro, diría yo que pequeño, bueno, un teatro que tenía la fábrica de Cortejer, donde después funcionó el sindicato de trabajadores, sindicato. enseguida de lo que era el comisariato de Cortejer, donde después funcionó con fama, que en este momento eso lo tumbaron porque van a hacer, por lo del Parque Lineal Bicentenario y por lo de la estación del Metro Bicentenario que queda ahí en la esquina. Entonces eso lo tumbaron. Pero yo recuerdo que ustedes me llevaban como a unas funciones musicales que hacía Cortejer. Usted pertenecía Y a yo los en Cortejer. el conjunto. El conjunto. Y llegar hay una anécdota, pues mira, en ese conjunto habían varios borrachitos y eso. Y se había ensayado una escena, una parte de una escena de esta zarzuela que lleva la serenata es de gitanos. ¿Cómo es que se llama? Es que es de gitanos. Una de gitanos, pero Carmen, No, esa es ópera. Esa es ópera, es zarzuela de gitanos, se llama La leyenda del beso. ¿Me la parece? leyenda del beso. Ahí ensayaba estaba la reina, que se acuerda el nombre de ella, salía allá y yo, a mí me ponían de gitano precisamente,
con la bandola a tocar. Usted disfrazado de gitano, Los tocando la bandola. compañeros de abajo y yo arriba nada más con ella de gitano. Pusieron Dándole una serenata a la entonces nos dijo enamorada. don Alberto Parra, que era el director, les dice, oigan muchachos, mañana vamos a una presentación y van a venir los blancos de Cortejés, van a venir ya de la gerencia, para que de esas tienen que salir muy bien, acuérdense, oigan, fulanito y fulanito, ustedes, que bueno, el almono no hay que decirle nada, porque es que él no toma, pero ustedes, hombre, por Dios, me dicen una presentación de... Bueno, y usted... Y se llega el día de la presentación, el único que va borracho soy yo. ¿El único que faltó fue usted? ¿Y por El qué? único que fue borracho fui yo. Ah, ¿borracho usted? Sí. Porque ¿Cómo así, era mono? un diciembre y pues dice, se entramos en una cantina ahí, y como que se pueden a tomar ahí de casa ahí. Tan borracho estaba que tuvieron que llevarme a la casa, ayudarme a vestir para traerme a la presentación. ¿En serio, mono? Siento que usted fue el ejemplo de mostrar. Bueno. Y se emborrachó. Pero ya las cosas estaban hechas y dijo, no hay más remedio que usted hacer como sea, pero ya. Y tuvieron, Lo subieron al me escenario. mandaron, me pusieron allá. Y le pusieron la Sí, lira en me las pusieron la manos. bandola y todo. Y me dicen los muchachos, los compañeros, cuando terminó la presentación, dijo, tocaste mejor que cuando estábamos ensayando. ¿En serio? ¿Toca mejor borracho que fresco? No, ya era todo. Y era que yo tocaba mejor copetoncito. Sí, sí, sí. Y cuando estábamos en una fiesta por ahí, la gente que me conocía, decía, hacía lejos, sabemos cuándo ya está copetón el mono, porque ahora somos buenos. Sí, Y así era mi papá. Mono, ¿usted todavía toca la lira? Sí, todavía. Sí. Tengo dos compañeros de cada uno del grupo, Me dio sueño. de triple y guitarra y yo con la bandola. Ah, Y qué tocan? ¿Qué piezas tienen en el repertorio? Siempre tenemos muchas cositas. Tenemos muchas cositas. Tienen ondas del Pamplonita, brisas del Pamplonita. Y nosotros tenemos una mirada de la florita. Que todo tiene que ver su compañía. El del triple. Es muy buena persona, lee mucho. Porque él recibió clases y lo sé yo. Pero hacía la mano muy pesada. Y no nos da el golpe preciso para bambuco y para pasillo. Necesita un golpe especial. Y necesita un golpe especial, muy suelto, muy bonito. Y él no da para eso. Pero volvamos al teatro, A los teatros, al no, teatro Junín. Vamos al teatro. Cuénteme una cosa, ¿cómo era el teatro Junín por fuera? El teatro Junín por fuera. Eso era un edificio, una fachada a la antigua, con dibujos así, con la entrada para la galería, unas escalas que hay al lado de arriba, unas escalas muy altas, para entrar a la galería y aquí abajo, en la esquina había un café que se llamaba, ¿cómo se llama? El café de la esquina, que fue muy famoso, un bar que hubo ahí. Pero lo que es que como ese edificio lo hizo don Gonzalo Mejía, y ahí funcionaba Eso era el Teatro India, el Hotel Europa. El Hotel Europa. Sí. Entonces ahí en la esquina era un café muy famoso. Pero era al frente de la Bastilla. El de Rostino, el de No, la Rostino era al Bastilla. frente. El Solatama también al frente. No, el café que había en el La primer Bastilla piso. era al frente cuando Sí. la quebrada destapada. Sí. La destapada, sí. Así es. Allá había el puente, muy corriente. Y ¿cómo era el escenario del Junín por dentro? ¿De Junín? Sí. Era grande, bueno. Eran 100 arcos, así grandes, y 2 arcos pequeños aquí, muy bonitos. Bien, Pero lo que no tenía era acústica, eso porque es demasiado grande. La acústica no era buena. No era una verdad que no sé, era bueno. Lo que tenía era ¿Cuánto valía la entrada para las películas? Habían los domingos, había que
el matinal. Matinal, sí. Matinal de los domingos. Matinal de los domingos, ese era a 15 centavos. Ya cuando le tocó a usted ya era 15. Sí. Ya en Bolívar había unos teatros más populares que era 10 centavos la entrada. Y en el Circo España también era 10 centavos la entrada, pero los lunes era el popular a 5 centavos. Los lunes nada más. En el Junín. No, no en el Circo España, pero en el Junín no, en el Junín siempre fue Le tocó a 15 10 centavos. a 10 centavos. Ah, 10. 10. Usted Yo no, creo que a usted le llegue Usted le llevó, sí. y aquellos también. Sí, claro. O a Javier y a Fiscal los llevé mucho. yo le digo, ¿no se acuerda de algún hecho que hubiera pasado en el Junín, en el teatro? Algún Sí, incidente. ya fue la presentación de la primera reina de belleza que hubo allá, que llamaba, ¿cómo era? La primera reina de belleza de Aura Gutiérrez. Laura Gutiérrez, era ella que Gutiérrez, el de la farmacia. Ah. Y entonces, Espérate, Aura allá Gutiérrez, fue- hija de Gutierritos. Hija de y Gutierritos. era el de la farmacia. ¿De cuál el farmacia? Gutiérrez que nosotros conocimos era hijo de él, era el hermano de ella. ¿De cuál, El Gutiérrez era más viejo, el papá de ella. ¿De cuál y acá far- fue la presentación, la coronación de ella, ¿no? ¿Y la farmacia dónde quedaba? Eso sí me acuerdo, ¿no? Oiga, ya fue la presentación de ella. Y le pusieron unas cazaderas de incienso, una aquí y otra aquí. Dos pebeteros con incienso. Ceros de incienso. Ah. Y como el arzobispo que vivía una cuadra más arriba, Sí, claro. En el Palacio Arzobispal. El Palacio Arzobispal, Que se nos llevó el ensanche de. se de pega unidad la central. enojada más grande. Y que pelea que hubo con todos los que te dijeron eso, dijo, el incienso no es sino para Dios. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo? Monseñor Manuel José Caicedo. Caicedo, pero que muy bravo, porque le pusieron incienso a esa reina cuando a la coronación. Aura Gutiérrez. Muy bien. Usted no conoció a Gonzalo Mejía. No lo llegó a ver. Gonzalo Mejía fue el que construyó pues el edificio, el dueño, donde estaba el Hotel Europa y donde estaba el Teatro Junín. Pero fue el que hizo construir el aeropuerto La Herrera y también la carretera al mar. Ah, el alma. ¿Usted lo conoció? No me acuerdo. No, no lo trató. ¿Cómo era la calle Junín y la playa? La playa. Sí. La playa sí era con sus muros de piedra al lado y lado. Destapada. Lo que no me tocó conocer destapada fue de Junín a Palacé. Esa no. Cuando yo vine a Medellín ya habían tapado esa parte. Allá en Palacé ya era un muro, porque seguía la quebrada destapada y no había calle. Eso donde están los Tibara y todo eso. Pues, ¿Dónde están los qué? donde está los Tibara y todo eso. En los de ahora. Por allá más o menos quedaba, y la entrada era Bolívar. Ajá. Y llamaba un puente, ya cuando pasaba la quedaba por Bolívar, había un puente que llamaba el Puente de las Pisas. Un puente de calicantos antiguos. Y allá, pero eso no es, de ahí al Palacio terminaba. Ah. Y ya pues, Bolívar no estaba sino por el lado de allá. ¿En el Teatro Junín había negocios o no? Fuera usted, a ver, usted entró a En el usted. Teatro Unido, es lo que le decía, vea, en la esquina estaba ese bar, Sí. que no recuerdo el nombre, muy famoso. Estaba el Astro, Pero en en Junín. la parte de abajo, Sí. la parte de abajo del Templo Europa. Ahí funcionó primero, después Ve, qué bien, lo sí. trasladaron. Por ahí fue el Astro primero. Y había otros almacenes, porque eso era allá al margen de los almacenes que yo no me acuerdo de qué era. Y había otra entrada por allá, pero esa entrada era para el público y no para los artistas. ¿Por qué parte era? Por Junín ya. Por Junín. Por Junín ya había otra entrada. Ah, para los artistas, Sí, para por allá entrar por entraba detrás a los la camerinos. Sí, para los camerinos. No era para el público era por aquí, por la playa. Usted llegó a subir al Hotel Europa, ¿no? ¿Le volví a la Europa? Sí. ¿Entró al hotel? ¿Usted llegó a No, entrar? no llegó a la Europa. ¿Y qué película vio en el Junín fue el último cuplé? ¿Qué películas vimos en el...? Ah, pero en esa época me acuerdo que eran Marcelino Pan y Vino, Ah, por claro. ejemplo,
fue una de las de la época. Sí, Sí. no pan y vino. Y daba mucha película argentina, que en el tiempo antes de ser famoso el cine mexicano, era era el argentino y era mucho mejor. Con Armando Bo y Isabel Sarli. Eran muy buenas películas de Argentina, las mejores películas de Andrini. Argentina, no de México. Luis Andrini, ¿cierto? Luis Andrini. Este otro que trabajó con Gardel también, siguió trabajando en películas. Para una cosa de los nombres, pero el cine argentino era mejor que el de México. Pero llegó Perón y como dictador ya y se acabó con todo eso. Ahí fue donde desterraron y hasta la parte de allá. ¿Cómo no? Y a muchos más artistas. Ajá. Bueno, la marquesola, ella se fue de allá. Sí, así es. Sí, es para México. Vamos, una actriz que usted haya ido a buscar a un teatro, en cualquier teatro de Medellín, ¿cuál era? Para ver la actuación. Usted ha mencionado varias veces a Libertad Lamarque, pero hay varias. Está Sarita Montiel, la del último Coplé, Sí. como que era muy Pero atractiva. Montiel no vino a Medellín. Lo que presentaron fue la película, ¿cierto? La película. La película con mucha ceremonia, pues. Sí, le hicieron sí, mucha claro. ceremonia. Pero ella no vino a Medellín. No. La que sí vino mucho, ya como 2 veces, fue de Rita Flores. Lola Sí. Flores. Lola Flores. Lola Flores. Lola Flores, yo iba mucho al concierto de los domingos al La Parque retreta Bolívar. del Parque Bolívar. Y alguna vez venía yo, terminé el concierto y venía yo, y en una herida de esas, entré yo con un compañero a tomarnos un tinto o alguna cosa de allá. Cuando Lola Flores ahí se quitaron, Ay, a ti. sí, ahí salía con la hija chiquita todavía. Estaba chiquita y Estaba iba al chiquita. cine a promocionar la gaseosa Colcana, que se llamaba Pier Angeli. Sí, no me Pier acuerdo. Angeli. No me acuerdo. De una muerte muy trágica, Pierangeli, ¿cierto? No sé cómo murió Pier Angeli. Pero la muerte que nos causó mucho impacto, yo estaba muy niño, pero recuerdo que el mono y la tía Gabriela hablaron mucho, fue cuando se suicidó en México Miroslava. ¿Recuerda a Miroslava? La otra cosa en Junín muy bonita, Luisa Calvo. Estuvo El maestro Luis Acaldo. Luisa Calvo estando en Agua de Dios. Sí. Fue una novedad de la visita de él, porque él se salió de Agua de Dios. Y yo no sé si estaría, estábamos cuando la Vuelta de Antioquia era en Junín. Estábamos allá viendo, allá había un radioteatro. Estábamos viendo allá cuando de pronto llegó un señor y dijo, oiga, estamos de visita, está aquí Luisa Calvo con nosotros. Apareció él. Apareció y se anunciaron que se presentaban en el Teatro Junín una obra que ha traído él. A estrenar Una obra como costumbrista. Sí. Que precisamente Perdón, no una obra musical. Una obra Pues, musical. Tenía música, Entonces dijo- pero era con cuadros costumbristas. Sí, lo que pasa es que yo no fui ahí, yo no fui a esa... Usted no fue a la obra. Pues. Me tocó conocerlo, sí, pero no fui a la... Pero el de hermano mío sí fue Rafael. Rafael sí estuvo Sí. allá. Pues, y hasta dijeron, hasta la pasada mañana, porque él tenía que ensayar con la orquesta. A ver, Moro, alguna vez me contaste que saliendo como del Teatro Junín te encontraste con Libertad Lamarque, pero ya muchos años después, cuando ya estaba vieja. Sí, ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue? ese encuentro fue... Ella estaba en el Hotel Ucibala. Hospedada. Estaba en el Hotel Ucibala. Pero dice, ella había venido tal vez a pasear, quién sabe, porque el 9 de abril, ¿sabes? Estaba en Cisneros ella. En el municipio de Cisneros. Sí, pero ella más joven, esto fue más adelante. Y entonces ella estaba mirando vitrinas y yo pasaba.
Vi una señora común y corriente, sencilla, ahí viviendo en Pinas. Y me atrevió a caminar en Pinas. Pero ella no hablé con ella, ni nada. No. Entonces venía otro muchacho, venía así. Y ella ya se había ido. ¿Y qué le decía Libertad Lamarque? Y yo, ¿cuál Libertad Lamarque? Y Libertad Lamarque, esas que estaba con usted. Era Libertad Lamarque, Era Libertad pero no lo Lamarque. reconociste. No lo reconocí. No lo reconocí. Bueno, muy simpático, porque me contaste que alguna vez también te habías encontrado con Pedro Vargas. Con Pedro Vargas fue en el Teatro Granada. El Teatro Granada, que ¿Qué? quedaba en Bolívar como con San Juan, más o menos por ahí. Sí, entre San Juan Y Amador. Y Amador. Sí, Ya no existe el Teatro Granada. ese teatro ya no existe. Ni el que seguía, que se llamaba El Teatro Medellín. Medellín tampoco, ni el Balcanes. Ni el todo del eso frente, desapareció. todo eso se acabó. Todo eso desapareció. El del frente, ¿cómo se llamaba? Ah, ¿No se acuerda? el del frente. No me acuerdo cómo se llamaba. Laica, no. No, es que a mí me tocó... Todavía por aquí más regalo que llamaba Bolívar, tiene Bolívar. A mí me tocó Bolivia. A mí me tocó cuando era el Kemper, pero Chepe Roa me dijo que ahí quedó también es que el Teatro Guayaquil, y a Chepe Roa hay que creerle, Hay que creer. porque Chepe Roa es un callejero hasta raro. Pero allá hubo uno que llamaba el Balcanes. También, Sí. Otro que llamaba, y parecía arriba, que llamaba el Roma, Colón. el Colón también. Sí. Oiga, Bueno, En América, allá Bueno, pero entonces en el Teatro Granada, ¿cómo fue? Eh, ¿Fuiste a ver había una película anunciaron una película de Pedro Vargas. con Pedro Vargas con Pedro Vargas? y con variedades, que eso se acordaba las variedades después de la película.